¿Qué hecho histórico aprendiste en la escuela que luego resultó ser completamente erróneo o tergiversado? A principios de los 90 conocí en Suecia la Ättestupa, la práctica vikinga de los ancianos que se arrojaban eran arrojados por acantilados cuando ya no podían mantenerse o contribuir a la comunidad. No lo hacían. Vi un documental sobre esto llamado Midsommar. Exactamente lo que vino a mi mente. La película es salvaje. En 7º grado mi maestra de geografía nos enseñó que China tenía una población tan grande debido a los monzones asiáticos, que básicamente significa la temporada de lluvias. ¿No lo entendiste? Según explicó mi maestra, China tenía una gran población porque, debido a la lluvia, las parejas se quedaban más tiempo dentro de casa, se aburrían y tenían relaciones para pasar el rato, lo que hacía que nacieran más niños. Incluso lo preguntó en un examen. Eso es impresionante. ¿Por qué China tiene una población tan grande? Se quedaban dentro y tenían mucho sexo mientras llovía. Mi abuelo cuenta la anécdota de un viaje de negocios que hizo a Finlandia hace años. Cuando llegó, preguntó a su colega finlandés qué hacían en Finlandia para divertirse. El finlandés respondió, en verano, vamos a pescar y hacemos el amor. A mi abuelo le sorprendió un poco esta respuesta, pero luego preguntó qué hacían en invierno. El finlandés responde, no pescamos. Batalla de Bundini. No fue una batalla, fue una masacre. Además, en mi clase solo se mencionó el número de soldados norteamericanos heridos, no los más de 250 lakotas que murieron. Mi padre me regaló Entierro en mi corazón en Bundini cuando tenía 15 años. Fue una revelación impactante. Leí ese libro alrededor de esa edad. Me abrió los ojos a muchas cosas. Felicidades a tu padre por ayudar a tu educación de esa manera. Del mismo modo, la hambruna de la patata irlandesa, no fue una hambruna, fueron los británicos matando de hambre a los irlandeses. En los 90, un profesor se rió de mí cuando le dije que no creía que las divisas tuvieran que estar vinculadas al oro. Él no sabía que el estándar de referencia del oro terminó hace décadas, que los países solo van a decir que vale algo. Ahora están vinculadas a los portaaviones. Pensé que estaban vinculadas a pez de monos con lentes de sol. Que los profesores se equivoquen es lo peor. Tuve un maestro de preparatoria que me bajó la calificación en mi ensayo porque nadie llama a la Primera Guerra Mundial la Gran Guerra. Vete a la miauda Trisandor. Resulta que la guerra civil estadounidense no fue el resultado de que Abraham Lincoln fuera un cabeza de caca. Tengo que agradecer al sistema escolar de Mississippi por eso. Sí. Siendo criado en el sur crecí escuchando sobre la guerra de agresión del norte. Aprendimos sobre la guerra de agresión del norte en mi escuela rural de Dakota del Sur. En defensa de mi maestro, fue en el contexto de, reciban una cucharada de lo que esos tontos trataron de hacer con esta cosa en el sur. Que Thomas Edison inventó la bombilla. Ciertamente no lo hizo, pero desarrolló la primera versión comercialmente práctica a gran escala, lo que sigue siendo muy importante. El descubrimiento de América. Colón estaba muy lejos de ser el visionario explorador de ojos abiertos que los libros infantiles presentan. Muy, muy lejos. ¿Sabes que es malo cuando incluso fue encarcelado por un tiempo cuando regresó por primera vez a España una vez que Fernando e Isabel descubrieron lo mal que trataba a los pueblos indígenas? Según tengo entendido, esto fue en gran parte una excusa para que la corona española no le pagara tanto como debía. Soy profesor, así que me gusta corroborar cuando digo algo que les sorprende. Hace poco descubrí que la araña viuda negra solo se come a su pareja en cautividad, y que en realidad no es algo común. Lo mismo con las mantis religiosas. Aunque no puedo comentar sobre las viudas negras, he visto personalmente a una mantis religiosa comerse la cabeza del macho en la naturaleza. Así que, aunque anecdótico, no creo que sea tan raro. Además, el macho sin cabeza voló alrededor. Traté de recogerlo y me agarró el dedo, me sacó sangre e intentó morderme. Excepto que no tenía cabeza, así que fue extraño. Aún así me dolió. En Filipinas, que los filipinos inventaron la bombilla fluorescente y el karaoke. Coreano-americano aquí. No es broma, mi padre, hace menos de 3 meses, insistió en que los coreanos inventaron el árbol de Navidad. Se lo conté a mi hijo que estaba estudiando sobre la historia de un país, y el maestro mandó una tarea sobre uno de sus castillos diciendo que era del siglo IX y que había permanecido así siempre, y estaba en el libro de historia también. Yo también aprendí eso cuando era niño. Unos años después fui allí desde Noruega, hablé con mi hijo. Fui al archivo digital del municipio, y descargué toneladas de fotos que demostraban que las murallas del castillo eran efectivamente antiguas, pero que el castillo tal y como es fue construido en 1946 de acuerdo con cómo la dictadura de la época decidió que debía verse un castillo medieval. Estaba desconcertado y lo ignoraba por completo.
Mi hijo fue apartado por ese maestro que, a pesar de que le enseñé las fotos en privado, se lo tomó como una ofensa. Esto me recuerda a cuando una celebridad inglesa, Jeremy Irons, compró un castillo en Irlanda y lo pintó de rosa. La gente se enfadó, pero en realidad era como se pintaban los castillos en aquella época. Aquí hay mucho odio hacia Colón, y con razón. Pero me gustaría añadir que la impresión que tuve en la escuela fue que los nativos americanos eran unos hippies increíblemente pacíficos que fumaban en pipa, compartían la tierra y solo querían tocar sus tambores y cultivar maíz. Resulta que eran increíblemente violentos entre ellos, y a menudo se robaban las tierras unos a otros, pero eso no hace que lo que Colón hizo esté bien. No, claro que no. Seamos justos. Todos los pueblos del mundo eran violentos entre sí, y a menudo se robaban las tierras unos a otros. La única diferencia era el nivel tecnológico. Que los peregrinos vinieron a América por libertad religiosa. Los pintaron como una especie de cristianos liberales progresistas, y que al otro lado del charco eran demasiado asfixiantes y controladores. No, no es la historia completa. Los peregrinos vinieron aquí porque querían ser chiflados religiosos. Bueno, querían libertad para ser chiflados, religiosamente. Que si hacías algo abiertamente ilegal, la policía te arrestaría. Añade que si obedeces la ley, no tienes nada que temer. ¿Tulsa? Nada sucedió en Tulsa, revisa tu libro de historia. Pensaba que se lo habían inventado para la serie Watchmen de HBO. Si fuera un hecho real, seguro que en mis más de 40 años habría oído hablar de algo tan disparatado, pues no. Resulta que fue un evento completamente real. Solo sé de la masacre de Tulsa por Watchmen, solo sé de la partición de la India por Miss Marvel. Los servicios de streaming están haciendo un mejor trabajo enseñándome historia del mundo que toda mi escolarización. Que el símbolo del dólar es una U superpuesta a una S, que significa Estados Unidos, United States. El símbolo es anterior a los Estados Unidos. Quinto grado, 1990. El maestro dice a la clase: todos los países centroamericanos son hispanohablantes. Mi tía acababa de volver de Belice y yo levanté la mano y dije: Belice es oficialmente de habla inglesa. El maestro dice: no, todos son hispanohablantes. Que nadie va por ahí con una calculadora en el bolsillo. ¿Quién más aquí se crió en los años 80 donde la pirámide alimenticia fue taladrada en tu cabeza? Llevo más tiempo sabiendo que es una bazofia que viviendo con ella, pero sigo sin poder quitármela de la cabeza, y mi subconsciente siempre pensará que es la forma adecuada de planificar las comidas. La negociación pacífica solo se produce tras un largo periodo de violencia y disturbios hasta que el colonialista se encuentra en el lado perdedor. Nadie va a ceder un pedazo de tierra después de que se le pida amablemente. Los libros de historia de las escuelas tienden a presentar la guerra y la negociación de paz como dos acontecimientos separados y sin relación entre sí. Escuchad, hijos míos, y oiréis hablar de la cabalgata de medianoche de Paul Revere. Paul Revere cabalgó aproximadamente 32 kilómetros desde Boston hasta Lincoln, Massachusetts, el 18 de abril de 1775 para advertir de la aproximación de tropas británicas antes de ser interceptado por una patrulla del ejército británico. En realidad fue Israel Bissell quien continuó el viaje desde Watertown, Massachusetts, hasta Filadelfia, 555 kilómetros, en la mañana del 19 de abril para alertar al Congreso Continental. Su mensaje hizo que más de 50.000 soldados armados fueran movilizados a Boston para hacer frente a la invasión británica. Comer zanahorias mejora la visión nocturna. Eso es propaganda británica de la Segunda Guerra Mundial. Lo hicieron para ocultarle el radar a los alemanes, para que pareciera que los pilotos británicos tenían muy buena vista, y por eso tenían tanto éxito en los ataques nocturnos. Sin embargo, funcionó también como propaganda porque tiene un núcleo de verdad. Las zanahorias realmente ayudan a tu visión nocturna si tienes deficiencia de vitamina A. No es tan improbable con el racionamiento en tiempos de guerra. Es solo que la visión nocturna no es la razón por la que los británicos de repente tenían una ventaja sobre los alemanes. Oh, definitivamente la historia del joven George Washington y el cerezo. Ya sabes, aquella en la que supuestamente taló el cerezo de su padre y luego confesó: no puedo mentir. Ese cuento aparecía en todos nuestros libros de texto de primaria, y los maestros lo utilizaban para recalcar la importancia de la honestidad y la integridad. Pero cuando me hice mayor, descubrí que todo era básicamente una leyenda inventada. Resulta que la historia fue creada por un biógrafo llamado Mason Love Williams, que quería pintar a Washington como una figura moral perfecta. Quiero decir, funcionó, los niños como yo nos lo creímos. En aquella época, no nos preguntábamos si era verdad o no, era uno de esos hechos que nos enseñaban sin hacer preguntas. Ahora que lo pienso, me parece ridículo. Pero bueno,
Supongo que el objetivo de la historia no era realmente la exactitud, sino enseñar una lección moral. Aún así, resulta extraño pensar que gran parte de lo que aprendimos como historia no era más que un cuento. Las papilas gustativas. Recuerdo perfectamente que un libro de texto decía que, como tenemos el punto blando en la punta de la lengua, nos gusta lamer helados, y yo, que tenía 7 años, obviamente me creí ese pedazo de conocimiento colectivo, porque un libro tenía que tener razón. Canadiense. Nos enseñaron que los pueblos indígenas enseñaron a los colonizadores a cultivar maíz, y se dieron la mano para firmar tratados que, en esencia, negociaron. La sangre es azul hasta que se expone al oxígeno. Lo primero que me vino a la mente es que Estados Unidos era una nación de excepcionalismo donde todas las minorías etnias podían inmigrar, empezar de nuevo y construir una vida maravillosa. Sí, en realidad solo se referían a los inmigrantes blancos de Europa. Que donde la Biblia dice que Adán donó una costilla para hacer a Eva, lo dice como una forma teológica de explicar por qué los hombres tienen menos costillas que las mujeres. Watson y Crick descubrieron el ADN. Rosalind Franklin hizo la mayor parte del trabajo, ellos participaron y publicaron los descubrimientos, así que se llevaron todo el mérito. En realidad le dieron el crédito pero no le dieron el premio Nobel porque estaba muerta. ¿Qué hecho histórico que te enseñaron fue incorrecto? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.